cordial saludo a todos nuestros seguidores de El Pensamiento al Aire, de nuestro especial sobre geopolítica. Y vamos a hablar sobre los conflictos actuales en el mundo. Obviamente esto es un inventario finito, tenemos una serie de alternativas casi que incontables, pero vamos a tratar de hacer un marco de referencia para estudio y evaluación. También una proyección de cómo serán cartográficamente los conflictos en los próximos 100 años. Recordemos que todo análisis económico tiene que ver con 4 factores: la tierra, la mano de obra, el capital y hoy la tecnología. Y que los estados culturales han hecho que pasemos de la barbarie a la civilización, a la decadencia, y eso nos lleva a ciclos de vida como nacimiento, pubertad, madurez, vejez y muerte. Hay unas consideraciones importantes, sobre todo por qué se originan los conflictos, sobre todo poniéndonos en los zapatos, primero de quienes tienen y ostentan el poder, segundo de quienes lo tuvieron o tercero de los que nunca lo han tenido. Una potencia joven reacciona de forma exagerada, una potencia madura encuentra el equilibrio, una potencia en declive pierde la capacidad de recuperar el equilibrio. Lo que para una potencia es un episodio pasajero puede que se convierta en un momento definitorio para la historia de otros países. La estrategia global americana hoy implica el dominio total de América del Norte, que implica Canadá y México por el ejército norteamericano, la eliminación de toda amenaza para Norteamérica por parte de cualquier potencia occidental, el control absoluto de los accesos marítimos a Norteamérica por parte de la Marina norteamericana para impedir cualquier posibilidad de invasión, el dominio total de los océanos del mundo para garantizar aún más la seguridad de Norteamérica y el control sobre el sistema de comercio internacional, el recelo de todas las naciones a desafiar el poder global de Norteamérica. Las realidades básicas que definen el poder están signados por la geografía, la demografía, la tecnología y la cultura. Los objetivos generales pueden ser obstaculizar un poder, desestabilizar una región, aplicar la detente, uso de mínima fuerza para mantener el equilibrio de los poderes y mantener un margen de error, teniendo la clase de peligros que enfrenta una nación y cuota de poder que posee. Para Charles Peirce, un gran analista, este es un sentido importante: cultura muy semejante a pragmatismo. Para establecer el significado de un concepto intelectual debería considerarse qué consecuencias prácticas podrían resultar necesariamente de la verdad de ese concepto, y la suma de esas consecuencias constituirá el significado total del concepto. Esto es absolutamente pragmático. En otras palabras, la importancia de una idea radica en sus consecuencias prácticas, dice él. De ello se deduce que una idea sin consecuencias carece de significado. Todo el concepto de razón contemplativa queda excluido. Adiós la metafísica para este señor. ¿Dónde quedan la verdad, el amor y la belleza? Miramos un recorrido histórico, lo recordamos, los Windsor alrededor de la reina Victoria, dominantes del siglo XIX, y casi que contra ellos se da la Primera Guerra Mundial, las nietas y la familia de esa reina Victoria, las monarquías en diferentes partes del mundo, las dobles morales que las acompañan, la cumbre de Yalta. Recuerden que parten dos nuestra historia moderna y allí se define por parte de los que van a ganar la Segunda Guerra Mundial cómo se reparte en el mundo. Aparece la figura de la Thatcher, Margaret Thatcher, primera ministra inglesa, que dice que en política, si quieren que se diga algo, pídanselo a un hombre. Si quieren que se haga algo, pídanselo a una mujer. Es una discusión que tenemos por hacer y una deuda histórica de que las mujeres manejen el planeta. En un análisis de coyuntura podríamos decir que el mundo tiene muchos riesgos. Una invitación para que todos los años, a principios de cada año, se realiza el Foro Económico Mundial en Davos y sacan un mapa de riesgos planetarios. Una invitación a que sea una herramienta y un insumo de trabajo si ustedes lo consideran de utilidad para el ejercicio de sus organizaciones. Para los científicos, el futuro se vuelve una película de ficción. Los desarrollos tecnológicos, la velocidad y la vertiginosidad de los cambios da muy poquito rango de actuación para poder uno planificar.
Algunos dicen que el exceso de información es tan perjudicial como el defecto y que, por ejemplo, el Internet puede llegar a embrutecer. Embrutecer en el sentido de que ya no se busca el origen de las cosas porque se tiene acceso a gran cantidad de información. Hoy nos enfrentamos a nuevas realidades y nuevos tipos de conflictos. La guerra cibernética, lo que se llama cibernética, las guerras robotizadas, quiénes mandan y quiénes no mandan en el mundo cibernético, la integración de los hackers a nivel planetario, la niebla de guerra o aquellos drones que llevan la muerte sin tripulación, cómo los nuevos retos de la población generan condiciones distintas. Es que tenemos mucha gente en el planeta, casi 8.000 millones, identificados y distribuidos en términos de densidad geográfica de una manera muy particular, demandando permanentemente más y más recursos, muchos más recursos. Por eso los países ricos hoy se están apropiando de territorios de países pobres para sembrar y para extraer minerales, sobre todo lo que hoy se denominan minerales raros. Hoy, lamentablemente, es una denuncia que hace la FAO, desperdiciamos muchos alimentos, por eso se están montando fábricas de hortalizas, de flores y de otro tipo de comidas, y este es un foco de atención que puede originar muchos conflictos. Los metales raros hoy son el oro del siglo XXI y por ellos nos estamos matando. Estos son los minerales del futuro. Hoy se reivindica mucho el coltan o el coltán, y hay recursos que siguen siendo valiosísimos, por ejemplo, como el agua potable. Por ejemplo, en Siberia está el lago Baikal, que es la principal reserva de agua potable de esa parte del hemisferio, que obviamente Rusia la quiere controlar. El nuevo orden mundial tiene que ver con compartir recursos, entre ellos el gas natural, y que a la humanidad se le está agotando el tiempo para buscar soluciones y alternativas a aquellos recursos, primero finitos y segundo que están ensuciando el planeta. Los desperdicios de todo tipo están convirtiendo los océanos en verdaderas cloacas, lo cual se vuelve en un círculo pernicioso, en un círculo malévolo, que esa contaminación nos lleva a comida contaminada, nos lleva a enfermedades y nos lleva al cambio climático. Esa cumbre climática pues permanentemente está en debate, pero van aplazando y aplazando las decisiones. Obviamente ya hay grandes avances, pero no en la velocidad que se requiere. Esto, por ejemplo, es una imagen real de un momento el año anterior de cómo se tiene la contaminación en algunos lugares de China y cómo Pekín es una de las ciudades más afectadas del mundo. Por el cambio climático estamos entrando en plena era del deshielo. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no estamos exentos y vemos cómo nuestros nevados se están quedando sin nieve. El cambio climático también amenaza la seguridad. Es que las inundaciones, la subida del nivel del mar hace que haya movilizaciones de gente, pobres migrantes que tienen que correr desplazados por supervivencia. Todas estas catástrofes climáticas, financieras, económicas, bélicas, morales, pues nos llevan a un gran torbellino del cual tenemos que salir. Los viejos conflictos no están superados completamente. Decía Platón que solo los muertos han visto el final de la guerra y mientras tanto seguimos peleando y muchas veces ni sabemos cuál es la causa por la cual estamos peleando y la causa que estamos defendiendo, como muestra esta aguda caricatura de Quino. Este es un mapa geopolítico y geoeconómico importantísimo porque es el mapa del petróleo, la importancia de los miembros, de los países miembros de la OPEP y la circulación de los hidrocarburos en el mundo. Hoy por hoy, y mientras los hidrocarburos sean la fuente de energía que mueve el planeta, este es el mapa al cual hay que pararle bolas. Este es el mapa de la producción de riqueza que utiliza el Banco Mundial para establecer una correlación entre el tamaño de los países y su aporte a la riqueza mundial. Fíjense cómo son de grandes los Estados Unidos, cómo es de grande Japón, cómo es de China, Rusia parece pequeña, pero pilas.
no está Centroamérica y no está la mayoría de países africanos, porque bajo esta perspectiva y esta óptica no son importantes para el PIB mundial. En un año donde no tenemos conflictos, vean el montón de conflictos que hay reconocidos por la ONU. Esto era a principios de siglo. Se justifican conflictos y el que tiene el poder tiene la verdad y tiene los medios de comunicación y tiene el dominio para argumentar que había que atacar a Irak porque tenía armas químicas y nucleares. El secretario de Estado Powell va al Congreso y da 12 argumentos que finalmente resultan inexactos o falsos. Irak no tenía ni programa nuclear ni armas químicas, de acuerdo con la propia comisión de la ONU que fue a verificar después de la invasión. Conflictos armados, situaciones de tensión y disputas de alto riesgo. Pilas que hay que hablar en plural de conflictos, no de conflicto, porque es que los conflictos tienen muchos orígenes. Las migraciones, las drogas, los temas fronterizos, la demografía, los recursos, las ideologías, muchos otros tantos factores que generan inconvenientes. Hoy el Islam, sobre todo su facción chiita, aparece como un gran riesgo para el mundo occidental. Cada quien tiene su lógica y tiene la forma de argumentar favorablemente a sus acciones. De ahí el libre pensamiento y tener claro los objetivos de cada grupo humano. Corea del Norte se ha convertido en un mito, en un coco, alrededor de la posibilidad de que alrededor de sus intereses y de la posesión de armas nucleares puedan establecerse conflictos. Dice esta caricatura, Corea del Norte reconoce que posee armas de destrucción masiva y Estados Unidos dice que debe buscar una alianza diplomática. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Irak? Porque en Corea hay armas nucleares y no petróleo. En la posesión de armas nucleares disuade y frena al posible enemigo, al posible contrincante de atacar, porque puede esperar una respuesta peor. Los misiles de Corea del Norte que apuntan hacia las principales capitales del mundo, el balance militar en la península de Corea, Corea del Norte y sus amigos, Corea del Sur y sus amigos, el histórico encuentro entre las dos Coreas, cada rato se juntan, se dan la mano y al otro día están peleando, en el China, en el Golfo Pérsico, en la zona norte occidental de África hay conflictos permanentes por tierra y por migraciones, ni qué decir del conflicto palestino-israelí, hoy aguzado por el conflicto entre Hamas e Israel. Recordemos que Hamas es un partido político y Israel es un Estado, y entonces ahí se empiezan a trastabillar el orden de los factores. Aparece también la evolución del territorio palestino, los cambios en las fronteras, los conflictos que acompañan permanentemente a Oriente Medio, los ejércitos presentes en la región y el sueño legítimo de los palestinos de tener su propio territorio. La UNESCO le ha abierto el camino y cada vez más son los países que reconocen a Palestina como Estado. Recuerden que para ser Estado el derecho internacional exige que haya 3 factores que se cumplan: un territorio, una población y un poder. Palestina hoy tiene población, cierto poder para manejar esa población y un territorio medio prestado. Estados Unidos entra y saca amigos y enemigos de su círculo de preferencias porque el poder es para poder. El muro que separa a Israel de los palestinos pues es tan ignominioso como el que tenían los nazis o como el que tiene México con Guatemala o como el que tiene Estados Unidos con México. Las fronteras que impiden la movilidad de los humanos hoy se vuelven contradictorias. Todo se mueve, el comercio, las finanzas, las comunicaciones y los humanos cada vez más restricciones. Los muros de la infamia, el muro contra los inmigrantes en la frontera greco-turca, el muro de 1000 kilómetros de Estados Unidos, los recorridos del petróleo en Oriente Medio, el tema con Afganistán que está no resuelto, allá están los talibanes y recuerden que el territorio que hoy es Afganistán impidió en su momento que por allá pasaran Alejandro, Julio César, Genghis Khan, las potencias occidentales modernas, Rusia. Ese ha sido un coco a través de la historia. Aquí se ve el lugar estratégico, geoestratégico, la posición geográfica importantísima que tiene Afganistán como bisagra entre Europa occidental y oriental.
La búsqueda de la paz sigue siendo incesante. Hay avances, hay retrocesos, pero es un proceso en el que los humanos no podemos desfallecer. Este es un gran ferrocarril que construye China entre Qinghai y Tíbet para cuando existan posibilidades de confrontación entre China y Tíbet, tener la posibilidad de movilización masiva de sus ejércitos. Estos son problemas fronterizos que hay entre China y la India y por ahí Pakistán y por ahí Nepal y por ahí Cachemira, frontera muy caliente con países que tienen armas nucleares. La frontera India-China es una cosa muy compleja. Ahí están en la esquina Cachemira, Nepal, Bután, Myanmar, Bangladesh, y esto genera muchas prevenciones y precauciones en términos de la acción-reacción. Existen conflictos territoriales marítimos entre China y Japón. Recuerden la gran cantidad de islas artificiales que está construyendo China en el Océano Índico alrededor del Japón, aprovechando vacíos en el derecho internacional para poder proyectar 200 millas adicionales. Estas son las islas que mencionábamos. Rusia y Japón, que tuvieron sus conflictos a principios del siglo XX, hoy están tratando de normalizar decisiones. La ASEAN, que es otro grupo de integración occidental, está buscando la seguridad energética. Aquí hay un actor principalísimo del orden mundial actual, el señor Putin, que está tratando de reforzar, reconstituir el antiguo imperio de la Unión Soviética, ya solamente con Rusia, las fuerzas navales presentes en un mar interior, el Mar Negro, pero fíjense qué gran densidad de poderes y de fuerzas. Kurdistán es un nuevo país visible, toda la vida ha existido, pero que gracias a sus enormes reservas de petróleo se vuelve un territorio de competencia. Hay acuerdos gasíferos entre Rusia y Ucrania, existen, hoy están en la cuerda floja por la invasión rusa a Ucrania y el conflicto que hoy vivimos. Los kurdos como los palestinos son pueblos que están errantes, que no han podido asentar y consolidar su propio territorio. La guerra en el Cáucaso es un peligro inminente. Rusia está atenta a que los países fronterizos que antes configuraban con él el bloque o el grupo de Varsovia no se dejen tentar por la OTAN, lo cual considera Putin que es una agresión a Rusia. Por eso se habla de una interminable guerra en el Cáucaso ruso. Y aparecen todos los países limítrofes que hoy son un verdadero hervidero. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa, pues los ciclos van, los ciclos vienen. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo movimientos de derecha, movimientos de izquierda, se van tomando. Hoy los populismos toman y hoy hay una gran crisis, puesto que la Unión Europea, que nace para fortalecer las relaciones de los países y buscar un bloque que sea más uniforme, más homogéneo y más poderoso en el concierto internacional, hoy, con la salida de Inglaterra y con las disputas políticas que hay hoy para elegir a la nueva reelección de la actual presidenta o elección de nuevo presidente, pues genera convulsiones que son aprovechadas por enemigos potenciales. La Unión Europea se puede convertir en la desunión europea. Aquí también otro intento de paz, la guerra que se dio entre Irlanda e Inglaterra por la independencia. Aparece ETA con un movimiento que hoy está erradicado, parece. Eso no sabe uno a ciencia cierta si está del todo aniquilado. Aparece el mapa de las ojivas nucleares, que es un mapa también importantísimo. No necesariamente la información es completa y correcta, puesto que nadie dice sus avances. Estas son las centrales nucleares en el mundo, los arsenales nucleares, la geopolítica del arma nuclear y cómo las grandes potencias se mantienen alerta a lo que pueda suceder, la estructura de la inteligencia británica y la presencia militar de Estados Unidos en el mundo como gran potencia, la distribución de los comandos militares de Estados Unidos en el mundo, la movilización de fuerzas de tierra, mar y aire en el Golfo Pérsico de manera permanente, la manera como hay una ecuación en el Pacífico, como Japón
como aliado incondicional de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, es la detente junto con Corea de las posibilidades de expansión, comillas, en el Pacífico de Corea del Norte y, por qué no, de China, y el despliegue militar estratégico de Estados Unidos en el mundo. También el fin justifica los medios, eso está inventado. La guerra contra el terrorismo es contra el terrorismo o es un argumento de expansión geoestratégica. Los gastos militares hoy siguen creciendo y hoy sí que están disparados en el 2024 ante los conflictos reales y los potenciales que pueden suceder. Hoy se habla de sitios calientes, de cómo el petróleo o la ruta de la seda son elementos de conflicto, como algunos ambientalistas dicen que es mejor dejar el petróleo guardado para evitar complicaciones. Aquí hay un listado que es relativo y subjetivo sobre las 100 instituciones públicas, privadas y sociales más importantes del mundo, cuyas decisiones impactan a otras organizaciones. Otra forma de guerra es el proteccionismo a nivel comercial, que puede quebrar países, que puede voltear economías. El proteccionismo se vuelve tan peligroso como el terrorismo o como una guerra de misiles. Aparece aquí también un conflicto entre ideologías religiosas que hoy no es tan evidente, pero que ahí está. Y esas pasiones se desatan y se vuelven nada. Hoy se habla de USA-Japón, que es la alianza incondicional entre Europa y Estados Unidos y Japón. En China, dice su primer ministro, somos exitosos porque no hay democracia. Fíjense qué frase tan contundente, es su realidad. El fallo de La Haya hace que Nicaragua tenga cumplidas ciertas pretensiones a costa de Colombia, que no hemos podido manejar bien el asunto. Tenemos también la hipótesis de que China construirá un nuevo canal interoceánico en Nicaragua, lo cual volvería a esta zona una zona de tensión, porque Estados Unidos no se va a quedar quieto viendo que China se le mete cerquita a su patio trasero, y aparece la posibilidad de que en Colombia se desarrolle por fin el proyecto del canal Atrato-Truandó interoceánico. Lo más seguro es con iniciativa de Estados Unidos. Recuerden que ya tuvimos la experiencia de pérdida del territorio panameño. Ojalá no nos vaya a pasar lo mismo con el territorio antioqueño chocuano para el canal Atarato-Truandó. Muy bien. El desarrollo científico está hoy siendo utilizado para tratar de solucionar problemas, pero lo básico en el mundo, como es la libertad, como es el hambre, como es el trabajo, como es la dignidad, todavía la tecnología no ha sido capaz de desarrollar condiciones para que sean superados. India, Rusia y China permanentemente invitados al grupo de 7. Aquí aparece un mapa que también es muy importante, hipotético, se llamaría Chindia. Es la unión hipotética entre China e India, los dos países más poblados del mundo. Aquí mal contado, entre China e India suman mal contado un poco más de 2.500 millones de habitantes. Ambos potencias económicas, ambos con zonas de pobreza, ambos con grandes desarrollos tecnológicos, se convertirían en un gran eje de poder económico, político y militar. La China crece a unos ritmos impresionantes y hoy se ve también cómo, así como hay una guerra entre Hamas e Israel, un partido político y un Estado, también puede haber conflictos entre una empresa privada y un Estado, como la que tiene hoy Exxon con Rusia por unos campos de petróleo que han sido entregados en concesión. Se buscan cambios y vamos trabajando sobre nuestras realidades particulares y próximas. En los próximos 100 años tenemos diferentes áreas de tensión, y esas áreas de tensión tienen que ver con el del hielo y el Polo Norte y las nuevas rutas marítimas que aparecen y las riquezas minerales. La Amazonía, que es un centro maravilloso de atracción, puesto que es el pulmón del mundo. En algún texto escolar Norteamérica aparece la Amazonía como un nuevo estado norteamericano. Aparecen las fronteras y los países de Europa Occidental, de la Unión Soviética y los países vecinos, de lo que es la antigua Yugoslavia y los Balcanes alrededor de Europa Central, todo lo que tiene que ver con la zona sísmica, que así se le llama a la zona limítrofe entre Europa Central, Europa Occidental y Rusia,
en la guerra entre Estados Unidos y el mundo islámico moderno, si es que así se puede considerar, cómo Estados Unidos, Canadá y México arman una troika muy importante en este hemisferio, la unión o la desunión permanente de los países suramericanos. Lamentablemente el sueño de Bolívar no se logró consolidar y se nos está aplicando su premonición: divide y vencerás. Las rutas comerciales del Pacífico, que cada vez tienen más competencia y dueño directo a través de China y el Japón. Tenemos los estados sucesores de la Unión Soviética, tenemos las 4 Europas que están en permanente tensión, tenemos la Turquía, que es un punto neurálgico del planeta. Recuerden que es el país de la OTAN que más bases de la OTAN alberga en su territorio, por eso la hace tan importante. Lo que era el antiguo Imperio Otomano, que es lo que hoy quiere reconstituir, reconstruir y reincorporar ISIS, el movimiento islámico. El terreno infranqueable de esa China tan grandota, aparece el mundo nuevo que es Eurasia, los próximos 100 años, donde nos muestran tensiones entre China y Rusia o una gran amistad. Aparece también las rutas marítimas que acompañan a la ruta de la seda, un Polonia que seguirá siendo un paso obligado entre Oriente y Occidente. Hablamos de Eurasia, el estrecho de Skagerrak, que de alguna manera une a través del océano Ártico, los continentes con sus nuevas realidades, nuevos escenarios alrededor del Mar de Arabia, y el porcentaje de población latina que hoy se maneja en el mundo. Miremos entonces que nuestro mundo sigue creciendo, se sigue moviendo. El futuro nos trae incertidumbres. Por eso tenemos que estudiar, objetivizar nuestros argumentos, tener información valiosa y sobre todo tener responsabilidad en lo local y en lo global. Hoy, la globalización y lo local hacen que hablemos de lo local, de la localización. Lo que pasa en un lado nos afecta en todos. No hay ni un solo metro cuadrado en la Tierra que no se vea afectado por lo que sucede en otra parte. Muchas gracias.